Bueno, ¿se ve bien ahí? ¿Se ve? Profe, se ve bien. Bueno, antes de empezar el tema de hoy, que es hemodinamia, vamos a quedarnos un ratito en el problema que dimos en la clase anterior, que era sobre el tema del caso clínico, sobre el tema de una niña. Si habíamos dicho que Lucía, una niña de 2 años de edad, es llevada a un servicio de guardia por su mamá, que refiere que desde la noche anterior ha presentado deposiciones acuosas en un número que no puede precisar exactamente y vómitos. No acepta la mamadera ni con leche ni con agua. Al momento de la consulta, su temperatura es 39,5 grados. Este problemita, este ejercicio lo ponemos para varias cosas. Una, para ver que todo lo que ustedes vean en un paciente ocurre en la célula. O sea, no todo lo que ocurre en la célula le pasa al paciente. O sea, que nada de lo que le pasa al paciente no ocurre en la célula. O sea, todo lo que ustedes van a ver en la cuestión clínica de su especialidad, etcétera, que lo van a ver, digamos, como médicas y médicos, es lo que ocurre en una célula. Y la membrana tiene mucho que ver en muchos de estos problemas de salud. Una de las principales causas de muerte en el mundo en niños es la diarrea infantil. O sea, la principal, es una de las, casi la primera causa de muerte infantil es diarrea. O sea, una simple diarrea causada por el agua contaminada, al no tener cloaca, se contaminan las aguas, etcétera, etcétera, produce una mortalidad muy alta en el mundo, sobre todo en países más pobres, ¿no? La pregunta dice, bueno, ¿qué pasa cuando una niña tiene diarrea y vómito? O sea, ¿cómo eso repercute a nivel de membrana y lo que ocurre a nivel de membrana repercute en la salud de esta niña? Dicen, ¿dónde se realiza la absorción de líquido de iones en el organismo? ¿Y qué ocurre con el cuadro que presenta esta niña? Bueno, los líquidos y los iones se absorben generalmente en el intestino delgado y una parte del intestino grueso, que es donde se absorbe gran parte de líquidos y iones. Dice, influye el cuadro como la que presenta Lucía, que nos ocupa en el diagrama del plasma. O sea, ¿qué pasa? Una niña que tiene diarrea, tiene vómitos, con la concentración de iones que hemos visto en la clase anterior. Y dice, si responde afirmativamente la pregunta anterior, explique por qué y cuáles serían los iones más afectados. Realice una tabla con la concentración estimativa de los iones que se hayan modificado. Vamos a ver. O sea, imagínense alguien que tiene diarrea, que tiene vómitos. O sea que nosotros trabajamos básicamente a nivel extracelular, es decir, todo lo que está fuera de la célula, a nivel de plasma generalmente. Entonces, estas concentraciones extracelulares, vamos a ver las normales. O sea, acá tenemos, ustedes saben que el sodio hay más afuera que adentro, el potasio hay más adentro que afuera, y nos vamos a centrar por una cuestión de tiempo básicamente en sodio y potasio, que son los que más nos interesan, los que más se desequilibran. Para calcular el potencial químico, dijimos que era, es decir, cuánto entra o sale por concentración y por carga, usamos la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst, que tenemos que es el potencial químico, que es igual a R, que es la constante de los gases, 8,3 Joule sobre mol, por la temperatura en grados Kelvin. O sea, ustedes saben que la temperatura normal, o sea, vamos a hacer la situación normal, 37 grados. O sea, los 37 grados se los suma a 273 y tenemos los grados Kelvin. Sobre la valencia que vamos a usar para sodio y potasio más 1 y para cloro menos 1, es más 1 en el caso del sodio, y la constante de Faraday, que es 96.500 joules, o sea, coulombios, joule sobre voltio sobre mol, que es una constante, por el logaritmo neperiano de la concentración extracelular sobre la intra. Y eso esto nos da en voltios, 0,06628 voltios. Y lo tenemos que pasar a milivoltios, que son los que usamos normalmente en la resolución de estos problemas. Entonces corremos 3 lugares la coma y nos da 66,28 milivoltios. Esto es el potencial químico en una situación normal que ocurre a nivel de membrana. ¿Qué pasa con el potasio? El potasio, hacemos el mismo ejercicio, le ponemos la concentración extracelular sobre la intra y tenemos menos 97,27 milivoltios, que este es el potencial químico del potasio. Ahora tenemos que sacar el potencial electroquímico, o sea, el efectivo. Es decir, bueno, tenemos el químico y el eléctrico. Ahora, una parte que entra por concentración y otra parte que entra y sale por carga, efectivamente, ¿qué pasa?
O sea, ¿cuánto queda? O sea, digamos, el sodio en su mayoría entra o sale, el potasio en su mayoría entra o sale, y eso es lo que nos da el potencial electroquímico o efectivo. Y eso se calcula restándole el potencial eléctrico, el potencial de membrana, que es el dato que le dimos, menos el potencial químico. El potencial eléctrico se mide con electrodos y el potencial químico se calcula con la ecuación de Enerr, que es lo que acabamos de hacer. Entonces, el potencial electroquímico del sodio va a ser el potencial de membrana, menos 80 milivoltios, que es un dato que da el problema, menos más 66,28, se quedaría menos. Menos por menos, acá es menos tanto es menos. O sea que me queda menos 146,28 milivoltios. Es el potencial efectivo del sodio. Y el potencial efectivo del potasio es más 17, milivoltios. Bueno, vamos a ver con vectores qué significa esto. Acá tenemos la membrana, tenemos el líquido extracelular y el líquido intracelular. Muy bien. El potencial eléctrico del sodio, que es menos 80 milivoltios, el sodio es positivo, el interior es negativo de la membrana, por lo tanto, un ion positivo con un interior negativo tiende a entrar. ¿Cuánto? O sea, el vector, el tamaño más o menos tiene que ver con esto, los menos 66,28 milivoltios. Este es el potencial químico, que entra por concentración. Hay más afuera, menos adentro, un ion positivo. ¿Qué pasa con el eléctrico? El ion es positivo, el interior es negativo, también tiende a entrar por carga el sodio. Este es el potencial, perdón, este es el eléctrico y este es el químico, disculpen. Entonces, si tenemos dos vectores de igual dirección e igual sentido, se suman y me da el potencial electroquímico efectivo. O sea, el sodio, tanto por carga o por concentración, tiende a entrar y mucho a la célula. O sea que el sodio tiene una tendencia clara hacia adentro y mucho. Esto no ocurre porque la membrana no permite el paso del sodio, pero sí lo permite cuando se genera el potencial de acción. El potencial de acción, ustedes saben, la primera fase es la despolarización rápido. ¿Qué quiere decir? Que se abren canales rápido. Entonces, si hay mucho sodio queriendo entrar, en ese momento de la despolarización, si yo abro un poquito la membrana, se abre un poco la membrana, el sodio entra a balde a la célula. Y eso genera la despolarización rápida. O sea, que tiene una tendencia clara hacia adentro, tanto por concentración como por carga. ¿Qué pasa con el potasio? El potasio es un ion positivo, el interior es negativo, tiende hacia adentro, pero por el potencial químico es hacia afuera. Ahora, como el electroquímico, perdón, es hacia afuera, entonces la suma del electroquímico es hacia afuera. Entonces nos queda, perdón, acá me equivoqué acá el nombre. Esta flechita hacia afuera larga es el potencial químico. Entonces, dos vectores, uno hacia adentro, o sea, de igual dirección pero sentido contrario, se restan. La resta, el producto de esa resta me da el potencial electroquímico, que es netamente hacia afuera. O sea que el electroquímico es hacia afuera. O sea que el sodio tiende a entrar a balde y el potasio tiende a salir. Ambos en contra de la concentración. Entonces, aquí explica que para poder equilibrar esto, o sea, sacar sodio que tiende a entrar y meter potasio que tiende a salir, tiene que haber un mecanismo que gaste energía para hacerlo en contra del gradiente. ¿Por qué? Porque el gradiente del sodio es hacia adentro y el gradiente del potasio es hacia afuera. Y eso tiende a equilibrar, que es la bomba sodio-potasio. Muy bien. Esto es lo que pasa en una situación normal. ¿Qué pasaría si se desequilibra? Es decir, esa persona tiene vómitos, tiene diarrea, por lo tanto, todos los iones extracelulares se van saliendo con los vómitos, con la diarrea. O sea, la pérdida cuando una persona tiene diarrea y tiene vómitos, es agua, pero fundamentalmente son iones. O sea, va perdiendo iones y eso se mide constantemente en un paciente. Cuando se empieza a deshidratar, se van midiendo para ver la cantidad de iones que va perdiendo. Por eso es importante mantener la concentración iónica del paciente, porque con los iones va el agua. O sea, si una persona pierde agua y pierde iones, por más que yo le dé mucha agua y no le doy sales, las sales son las que van a retener el agua en el cuerpo. Entonces, por eso le tengo que dar a esa persona sales de rehidratación oral.
Entonces, hagamos un ejercicio de decir, bueno, ¿qué pasa si la concentración extracelular disminuye? O sea, la persona está perdiendo iones por deshidratación o por vómitos. Entonces, yo disminuí a la mitad la concentración extracelular de sodio y a la mitad la concentración de potasio. Y a su vez, tiene fiebre, o sea, tiene 39,5 de fiebre, o sea, que aumenta la temperatura de ese paciente. Entonces, acá tenemos, hago el potencial químico modificando los datos, o sea, acá ahora es 273 más 39,5, que es la temperatura en grados Kelvin, sobre 1, que es la valencia, 96.500, por la concentración intra y extra de extracelular, perdón, de sodio sobre la intracelular de sodio, y me va a dar 48 milivoltios de potencial químico. Calculo la de potasio y me da menos 116 milivoltios de potasio, el potencial químico. Entonces yo calculo ahora el efectivo. Menos 80 menos 48 del sodio me va a dar menos 128 milivoltios. Calculo el potencial efectivo del potasio, ahora me da más 36 milivoltios. ¿Mm? ¿Cómo se modificó esto? Veámoslo ahora de nuevo con los vectores. La membrana, el interior negativo, es el extracelular e intracelular. Entonces tenemos el potencial electroquímico del sodio y el potencial electroquímico del potasio. Esto en situaciones normales, a 37 grados. ¿Qué pasa cuando pierde sodio, pierde iones y aumenta la temperatura? Que es el cálculo que hicimos recién. A 39,5 grados, el potencial electroquímico del sodio, el potencial efectivo, hace que ingrese menos sodio. O sea, baja la entrada de sodio cuando aumenta la temperatura y disminuye la concentración extracelular. O sea que ahora va a entrar menos cargas positivas al interior. Pero el potasio, o sea, la disminución de sodio ocurre entre un 12 y un 15% menos a esta temperatura y a disminuir la concentración de sodio a la mitad. O sea, cae la entrada de sodio al interior de la célula. O sea que el interior entran menos cargas positivas. Ahora, ¿qué pasa con el potasio? El potasio aumentó el 100% su salida. O sea, perdón. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que aumentó el 100% su salida de cargas positivas. O sea, que entran menos cargas positivas y salen muchísimas más cargas positivas. ¿Qué quiere decir eso? Que la membrana se hiperpolariza. O sea, el interior se vuelve más negativo y el exterior más positivo. Entonces, esta persona que tiene diarrea, pérdida de agua, no solamente, ¿por qué pierde agua? Porque los iones se están escapando, hay más cantidad de iones afuera que adentro. Por lo tanto, el agua va por ósmosis a donde hay más iones. Se pierde agua, pero a su vez la membrana se hiperpolariza y eso genera que para generar el potencial de acción me cuesta mucho más. O sea, si la membrana está más hiperpolarizada, para que se despolarice rápidamente, necesita entrar mucho más sodio para que se despolarice rápidamente. Que no tengo porque lo estoy perdiendo. Entonces esa persona está sin poder generar su potencial de acción, no puede generar el impulso nervioso, y esa persona, como una persona que tiene diarrea, que tiene vómito, que está decaída, que no se puede mover, que no puede pensar, etcétera, producto del desequilibrio iónico y la pérdida de agua, producto de este aumento de la temperatura. Es decir, lo que vemos a nivel de ejercicio, de números, esto se trasluce en una situación clínica. O sea que esto, lo que ocurre en la célula, obviamente le ocurre al paciente. O lo que ocurre al paciente, es lo que está ocurriendo en la célula. Al revés, supongamos que en vez de bajar el número de iones, lo aumento. Supongamos que aumento la cantidad de potasio, le doy una inyección de potasio al paciente. Eso hace que el potasio salga menos, la membrana se hipopolariza, no se hiperpolariza. O sea, es más fácil generar el potencial de acción porque hay menos cargas positivas afuera. Entonces, el potencial de acción se genera más rápido, generando una cantidad de potenciales rápidos que puede llevar a generar problemas cardíacos, por ejemplo, en el paciente y la muerte. Por eso algunos dicen, y esto no lo doy como consejo, que una vez vi una película de misterio que a las personas las mataban con una inyección de potasio porque no se podía después ver en los iones normales de una persona las concentraciones mayores que había. Pero esto produce gran problema, el exceso de potasio puede generar gran problema en disminuir el potencial de acción, o sea, hacerlo hipersensitivo
a la despolarización. ¿He sido claro? No sé si se entendió. Bueno, repásenlo, esto va a estar después lo vamos a subir para que lo vean, pero digamos, rescatar el tema de que todo lo que ocurre, que la membrana no es una cuestión meramente para estudiar física, sino que esto se traduce en situaciones clínicas, que es lo que está ocurriendo a nivel de membrana celular. ¿Estamos bien? Sí, profe, tengo una pregunta. Sí, dale. ¿Qué nos quiere decir el signo cuando calculamos los milivoltios? Por ¿En qué ejemplo, sentido que te quiere decir el signo? Claro, o sea, que sea positivo o negativo. Bueno, en el caso del potasio, por ejemplo, en el caso del sodio, el potencial químico es un ion positivo, ¿m? Y el interior es negativo, eso tiende a entrar. ¿M? Si el potencial químico fuera negativo, como en el caso del potasio, como es un ion positivo, tiende a salir. Eso es lo que me está diciendo el signo. Si va para Genial. adentro Muchas o gracias. si va para afuera. ¿M? Genial. Gracias, profe. Bueno. Bueno, ¿estamos ahí? Repásenlo, bueno, lo mismo tenemos otras más clases y cualquier cosa tienen después práctico, pregunten a los profes y si no, la próxima clase teórica lo mastican y lo volvemos a hablar, no hay ningún problema. ¿Mm? Perdón, estoy tomando un mate. Bueno, ahora vamos a ver otro tema que es hemodinamia, que es biofísica de la circulación de la sangre. Una de las preguntas que, bueno, que uno siempre posiblemente se haga es ¿por qué tiene el ser humano un sistema circulatorio? O sea, en general, la mayoría de los animales, incluso las plantas, tienen un sistema circulatorio que se basa en otro tipo de cosas, pero tienen algo que conduce sustancias que necesitan para vivir. ¿Por qué? En el caso de los animales porque en el caso de los animales tenemos la célula que necesita glucosa, por ejemplo. Para que entre glucosa, habíamos dicho que lo hacía por difusión facilitada, o sea, de mayor a menor. Y para que pase a través de la membrana necesita una diferencia de concentración. Hay una distancia, un espesor de la membrana que es alrededor de 5 nanómetros, y una diferencia de concentración entre afuera y adentro de 0,1 milimol. Entonces, el gradiente, o sea, la cantidad de sustancia de glucosa que pasa a través de la membrana, es diferencia de concentración sobre distancia y me da alrededor de 200 moles por litro por centímetro. Esto es más o menos la cantidad de glucosa que pasa si fuéramos solamente animales unicelulares. No necesita ningún tipo de otro tipo de transporte para que pase glucosa a la célula. El problema con los multicelulares, que somos nosotros, la distancia, o sea, nosotros absorbemos glucosa a nivel intestino, y la glucosa, por ejemplo, necesita ser utilizada en músculo, para contracción muscular, para utilizarla en el ejercicio. O sea, cuánto tarda el tiempo de llegar desde del intestino a los músculos? Si fuera solamente por una cuestión de diferencia de concentración, o sea, acá tenemos una diferencia de concentración de 0,1 milimol, pero ahora tenemos una distancia entre el intestino y el músculo de 50 centímetros. Ya no es de 0,1 de 5 nanómetros, es 50 centímetros, medio metro. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo de gradiente, diferencia de concentración sobre distancia, me va a dar 2 por 10 a la menos 6 mol por litro por centímetro. O sea, tarda muchísimo y llega muy poquita glucosa desde el intestino al músculo. O sea, cuando yo lo necesito rápido, no que me tarde 3 horas para llegar glucosa a músculo. Entonces, tiene que haber algún sistema que me lleve rápidamente la glucosa desde el intestino al músculo, que es el sistema circulatorio. O sea, el sistema circulatorio me sirve como vía para llevar rápidamente todo lo que necesito y sacar rápidamente todo lo que no necesito de nuestro cuerpo. Porque si no lo tuviéramos, tardaríamos horas, seríamos casi una babosa para poder movernos. Entonces, ¿qué parte de la biofísica estudia esto? Es la hemodinamia, que es el estudio de la sangre en movimiento y las leyes físicas que la regulan. Para esto tenemos que ver dos aspectos de la física que ustedes probablemente ya lo han visto en el ingreso y lo han visto en el secundario, que es la hidrodinamia. La hidrodinamia, que son los fluidos en movimiento. Una de las leyes de la hidrodinamia es la ley de Poiseuille,
Ya la vamos a ver después detenidamente, yo para que lo vayan viendo las leyes de hidrodinámica que tienen que saber. Una es la ley de Poiseuille, que es la ley de caudal, que es igual a delta P, diferencia de presión por radio de la cuarta por pi, sobre longitud por viscosidad por 8. Ya lo vamos a ver detenidamente, no se hagan problema. Si yo despejo esta fórmula, me queda caudal igual a delta P sobre resistencia y resistencia igual a delta P sobre caudal. Después vamos a ver el teorema de Bernoulli, que es la presión hidrodinámica es igual a presión hidrostática más presión cinemática. La presión hidrodinámica es altura por densidad por gravedad, y la cinemática un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Y la ley de Laplace, que es de tensión, que es presión por radio, que tiene que ver la tensión que soportan, por ejemplo, los vasos sanguíneos, y que si aumento mucho la presión interna se pueden romper. Por el caso de un aneurisma, por ejemplo, que es un aumento del diámetro de un vaso sanguíneo, que si aumenta la presión se puede romper generando consecuencias a veces mortales, ¿no? Y también el número de Reynolds, que tiene que ver con si el flujo viaja a baja velocidad o alta velocidad. O sea, nosotros escuchamos la sangre en cada latido porque hay lo que se llaman turbulencias. Y esas turbulencias se expresan en un ruido característico que los vemos, por ejemplo, con un estetoscopio. Lo escuchamos con un estetoscopio. Esto era para que veamos, así tengan una idea general de lo que vamos a ver de hemodinamia. Perdón, de hidrodinamia, que tiene que ver con la hemodinamia. Después la ley de Poiseuille, es la que acabamos de nombrar recién. ¿Qué es la ley de Poiseuille? Es la ley de caudal. Caudal es la cantidad de fluido que pasa por un punto en un determinado tiempo. Es volumen sobre tiempo. Este caudal, que es volumen sobre tiempo, se calcula con distintas variables. Uno es la diferencia de presión, el delta P. O sea, para que haya movimiento de un fluido entre un punto y otro, tiene que haber diferencia de presión entre esos puntos. Si no hay diferencia de presión, el fluido no se mueve. El fluido hablo de líquidos y gases. Acá lo vamos a ver solamente de líquidos, pero también hablamos, cuando hablemos de la parte respiratoria en otras clases, también se aplica para gases. En este caso vamos a hablar solamente de líquidos. Entonces los líquidos, para que se muevan, entre dos puntos tiene que haber una diferencia de presión. Si no hay diferencia de presión, no se mueve. Y esa diferencia de presión se mide en atmósfera, en milímetros de mercurio, en Dina sobre centímetro cuadrado, en Newton sobre metro cuadrado o en Pascal. Estas son todas unidades de presión que tienen que repasar. Seguramente lo han visto en la escuela, en el secundario, en el ingreso. Acá hay una conversión para pasar milímetros de mercurio a Pascal, que es 1 milímetro de mercurio equivale a 1332,8 Dina sobre centímetro cuadrado, y esto es igual a 138,28 Newton sobre metro cuadrado, y esto es igual a 133,28 Pascal. Esto para pasar una unidad a otra. Y una atmósfera, ya vamos a ver cómo es igual a 760 milímetros de mercurio. Estas son unidades para convertir de una unidad de presión en otra unidad de presión. Esta es la viscosidad, que es Dinas por segundo sobre centímetro cuadrado. Y acá tenemos, entonces, que resistencia, perdón, el teorema, la ley de Poiseuille es, si yo simplifico todo esto, me queda que es igual, caudal es igual a diferencia de presión sobre resistencia. ¿Qué significa esto? Que para que pase una cantidad de volumen por un determinado tiempo, por un tubo, por ejemplo, tiene que haber una diferencia de presión. A mayor diferencia de presión, mayor caudal. O sea, pasa más líquido si hay mayor diferencia de presión entre un punto y otro. Ahora, dentro de ese tubo, por ejemplo, hay algo que es una característica propia de ese tubo, que es la resistencia que ofrece al pasaje de un líquido. O sea, cuando hay algo que ofrece mucha resistencia, va a pasar menos líquido. Entonces, el caudal es inversamente proporcional a la resistencia. O sea, esta es otra fórmula para calcular caudal. O sea, caudal también es igual a diferencia de presión sobre resistencia. Y acá despejamos resistencia es igual a diferencia de presión sobre caudal. O sea, a mayor resistencia, menor caudal. A mayor diferencia de presión, mayor caudal.
Entonces acá tenemos que es Dina sobre centímetro cuadrado sobre caudal, que es centímetro cúbico sobre segundo, me queda resistencia, que es igual a Dina por centímetro a la menos 5 por segundo. Esto lo van a trabajar en la parte práctica, así que yo se los nombro, pero para que lo sepan, obviamente, lo vayan sabiendo. Y acá tenemos otra unidad para ver resistencia, que es diferencia de presión, que es Newton sobre metro cuadrado, como esto que veíamos acá, sobre caudal, que es metros cúbicos sobre segundo, que es igual a Newton por metro a la menos 5 por segundo. Esto es otra unidad de resistencia. Entonces acá tenemos caudal es diferencia de presión sobre resistencia. Entonces diferencia de presión, delta P, Dina sobre centímetro cuadrado, sobre resistencia, Dina sobre centímetro a la menos 5 por segundo, me queda igual a centímetros cúbicos por segundo, que es la unidad de caudal, o sea, volumen sobre tiempo. Y acá tenemos otra unidad que es Newton sobre metro cuadrado, que es diferencia de presión, sobre resistencia, Newton a la menos 5 por segundo, y me queda igual, se simplifica y me quedan metros cúbicos sobre segundo, que es otra unidad de caudal, volumen sobre tiempo. Estas son formas de calcular el caudal en distintas unidades. Bueno, otro teorema que es importante que sepamos, que es el teorema de Bernoulli, que es presión hidrodinámica igual a presión hidrostática más presión cinemática. Presión hidrostática es altura, densidad por gravedad, y presión cinemática un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Ahora vamos a ver, esto ya vamos a volver en un ratito, o sea, lo dejo ahí planteado para que lo vayamos masticando, pero ya lo vamos a ver qué significa todo esto. Primero vamos a definir qué es la presión. Se denomina la relación que hay entre la fuerza ejercida por un cuerpo, gaseoso, líquido, sólido, y la superficie sobre la que esta se aplica. O sea, presión es igual a fuerza sobre superficie. Fuerza es Newton y superficie es metro cuadrado, por ejemplo. O Pascal, o Dina sobre centímetro cuadrado, o milímetros de mercurio. Estas son generalmente todas las unidades que vamos a utilizar como unidades de presión. Repito, Newton sobre metro cuadrado, Pascal, Dina sobre centímetro cuadrado o milímetros de mercurio. ¿Qué es la presión hidrostática? Es la presión ejercida por el peso de un fluido sobre las paredes, el fondo de un recipiente y sobre la superficie de cualquier objeto sumergido en él. Cuando hablamos de presión hidrostática, entonces repito, es la presión ejercida por el peso de un fluido, puede ser líquido o gas, en este caso vamos a hablar de líquidos, sobre las paredes, el fondo de un recipiente y sobre la superficie de cualquier objeto sumergido en él. O sea, si yo tengo un objeto sumergido en este líquido, ese objeto va a recibir la presión del líquido que está sobre él. Eso tiene que ver con la altura de ese líquido. O sea, si yo tengo un objeto que está en el fondo, va a recibir la presión de todo el líquido que está por encima de él. Si yo tengo un objeto que está más arriba, va a recibir la presión solamente de esta parte, una parte muy pequeña de esa cantidad de líquido. O sea, a medida que se va sumergiendo ese objeto, va a recibir mayor presión. Imagínense una persona en el mar o en algún lugar que sea profundo, que se va sumergiendo en ese líquido, en ese mar, va recibiendo cada vez más presión sobre su cuerpo, producto del peso que tiene del líquido encima. Eso también depende de la altura de ese líquido, o sea, si hay mucho encima de esa persona, o sea, de ese objeto, de la densidad, o sea, si tenemos un líquido mucho más espeso, digamos, mucho más denso, mayor va a ser la presión que va a recibir, y de la gravedad, que es el peso de todo el aire encima de esa masa de líquido. Entonces, la presión hidrostática, o sea, la presión que ejerce ese líquido, ese fluido, sobre la superficie, por ejemplo, de la base de ese recipiente, va a ser igual a la altura de ese líquido. ¿Por qué? Porque a más alto, más presión, más líquido, a la densidad, más denso, es más pesado, y a la gravedad, que es la presión atmosférica, que es el peso que ejerce el aire de toda la atmósfera sobre esa columna. Entonces, acá tenemos que esa presión
La presión arterial mide la fuerza que se aplica en las paredes arteriales. O sea, ese líquido, que es en este caso la sangre, que en realidad no es un líquido, es más, está definido como un tejido. ¿Por qué? Porque tiene células, porque un tejido raro, pero bueno, se define como un tejido porque tiene células en su conformación. Ejerce fuerza contra las paredes de los vasos sanguíneos. Y eso le llamamos presión arterial. Ahora, esa presión arterial, esa presión, si nosotros estamos de pie mucho tiempo, en algunos casos de algunas personas, ejerce más presión contra las paredes de ese vaso sanguíneo, generando, por ejemplo, que las válvulas venosas se abran y la sangre vuelva, o sea, aumente el retorno venoso hacia abajo. Y eso hace que se generen algo que son las varices, que duelen mucho, entre otras cosas, generando incluso a veces trombos, que no circula bien la sangre, etcétera, etcétera. Pero digamos, una persona de pie tiene más presión en las bases de esas piernas. ¿Por qué? Porque aumenta la presión hidrostática. ¿Por qué aumenta la presión hidrostática? Porque hay una columna de sangre encima de ese punto mucha mayor altura. Entonces, la presión hidrostática, si yo tomo la presión en los pies a una persona que esté parada, va a ser mayor que si se la toma a nivel del brazo. ¿Por qué? Porque la distancia que hay entre ese pie aquí abajo en el tobillo y el corazón, por ejemplo, es mucho mayor que entre el brazo y el corazón. O sea, que aumenta la presión hidrostática y eso hace que en algunas personas aparezcan las varices. Por eso es importante caminar, por eso es importante poner las piernas en 45 grados, no estar mucho tiempo parados, porque eso genera estas varices que son muy molestas. ¿Qué pasa a nivel de atmósfera? O sea, cuando nosotros hablamos de presión atmosférica, ¿qué es la presión atmosférica? La presión atmosférica es el peso de la columna de aire que está sobre nuestro cuerpo. O sea, nosotros tenemos, si estamos a nivel del mar, la columna de aire llega desde el nivel del mar hasta que desaparece el aire. Entonces, ese peso de esa columna de aire a nivel del mar tiene el peso de 760 milímetros de mercurio, o sea, una atmósfera. O sea, la mayoría de los seres humanos vivimos o a nivel del mar o más arriba, pero no vivimos como población, digamos, abajo del mar. O sea, sí, pueden hacer buceo, etcétera, pero son cuestiones circunstanciales. La mayoría de toda la humanidad vive o al nivel del mar, o sea, a la presión de una atmósfera, o a menos. Entonces, esta columna de aire que está entre el mar y hasta que desaparece, ejerce una presión máxima a nivel del mar, repito, de una atmósfera o de 760 milímetros de mercurio. Ahora, a medida que vamos subiendo, obviamente a medida que vamos subiendo, por ejemplo, acá dice, a mitad del ascenso al Everest, la presión atmosférica es de 500 milímetros de mercurio. ¿Por qué va disminuyendo la presión atmosférica cuando vamos subiendo? Porque el tamaño, la altura de la columna de aire va disminuyendo. Entonces, a medida que vamos subiendo, la presión atmosférica va disminuyendo. O sea, a nivel de mar tenemos 760. A mitad del Everest tenemos 500. En la cima del Everest tenemos 300 milímetros de mercurio de presión. Por eso es tan difícil respirar. Porque el oxígeno, ya vamos a ver cuando veamos respiratorio, entra del alveolo a la sangre por una diferencia de presión. Si la diferencia de presión entre afuera y adentro es cada vez menor, ingresa menos oxígeno y tenemos una gran insuficiencia respiratoria. Eso es lo que se llama, si alguno ha viajado a la Puna, en la zona de Jujuy, Bolivia, etcétera, lugares muy altos, el apunamiento es producto de que yo voy subiendo y la presión atmosférica va disminuyendo. Y esa disminución de la presión atmosférica hace que haya menos diferencia de presión entre el alveolo y la sangre e ingrese menos oxígeno, teniendo lo que se llama una insuficiencia respiratoria, entre otras cosas. O sea, a medida que vamos subiendo cada vez más, obviamente la presión del aire disminuye hasta que desaparece completamente el aire. Entonces, repito, el aire, que es un fluido, disminuye su presión a medida que subimos y aumenta la presión a medida que bajamos por el mar. O sea, si yo estoy a nivel del mar y tengo 760 milímetros de mercurio de presión, si yo me sumerjo en el mar, voy bajando y acá que tengo la presión de la columna del líquido sobre mi cuerpo más la presión atmosférica.
Cada 10 metros que yo me sumerjo aumenta 1 atmósfera la presión sobre mi cuerpo. Por eso todos los problemas de que tiene un buzo cuando baja demasiado en el mar, de la presión sobre su sistema respiratorio y sobre todo la entrada de oxígeno y sobre todo porque ya empieza a entrar nitrógeno. Eso lo vamos a ver cuando veamos respiratorio. Profe, Sí. yo tengo una pregunta sobre la imagen anterior, la de la vena. Sí. Esas válvulas Sí. que se muestran ahí, si están cerradas completamente, la sangre que está por encima también ejercería presión hidrostática sobre la que está por debajo de la válvula. Claro, o sea, esto, digamos, normalmente esto ocurre o sea, las venas, o sea, ¿cómo es posible que la sangre fluya en contra de la gravedad? Digamos, cuando uno pasa parado, la sangre está fluyendo en contra de la gravedad. Una de las razones es que hay suficiente presión, es como cuando sube el agua al tanque de tu casa. Digamos, hay presión abajo que hace que genere que en contra de la gravedad el agua suba al tanque. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, La eso, válvula, al cerrarse, impide que vuelva la sangre hacia atrás. ¿Estamos? Sí, sí. Ahora, cuando aumenta, si yo estoy mucho tiempo parado, esto aumenta mucho más la presión en este sector porque está el peso de la columna de sangre encima. Y esto hace que aumente la presión y se empiecen las válvulas a no cerrar correctamente. Se empiezan a abrir el vaso sanguíneo y las válvulas se empiezan a abrir. Entonces, se cierran, pero no se cierran completamente. Y eso hace que la sangre empiece a acumularse en este sector, aumentando aún más la presión hidrostática. O sea que la válvula lo que hace es... cerrarse y hacer que la sangre vaya para arriba. Sí. Para que no haya tanto retorno venoso. Fabricio, ¿estás ahí? Sí, igual. Vos que sos más vos sos médico. Sí, no quería llevar dale. cirugía 2, pero la cosa sería así. Te escucho. Efectivamente, acá estamos en el momento de hablar de depresiones. Ahí estamos viendo la foto de dos personas paradas. El problema de las varices suele ser la enfermedad de los vigilantes, se decía antiguamente, por la cantidad de tiempo que están parados. Efectivamente, existen las válvulas. No es la única condición, no es la única situación que hace que no quede retenida o no se formen las varices. Yo a los pacientes que empiezan con estos trastornos, evidentemente hay que pedirles por favor que caminen. Usted dirá, ¿por qué que caminen? Porque la sangre no tiene problemas si viene por vía arterial con la fuerza. Con la fuerza del impulso del ventrículo, llega sin problemas, y estamos hablando de paredes arteriales que son muy, muy gruesas y llegan bien. Las paredes venosas son mucho más finas y efectivamente, como dice Walter, tienen que ir en contra de la fuerza de gravedad. Entonces acá lo que vamos a necesitar es la caminata, porque acá necesitamos la fuerza de los músculos que al traccionar, al ir comprimiéndolo, funcionan como si fuera un corazón a nivel de los miembros inferiores. Van comprimiendo y van ayudando a que la sangre corra. Ustedes van a poder ver en algún momento de su carrera de medicina a pacientes con trastornos tróficos. Los trastornos tróficos lo van a observar con pieles notablemente dañadas, con falta de oxigenación, producto de que la vena ya no retiene ese líquido dentro de las venas, estas van hacia los intersticios, recuerde que eso es sangre no oxigenada, por lo tanto tienen tóxicos, y toda esa toxicidad con el paso del tiempo va generando una desvitalización que se observa en la piel, pero también llega a niveles musculares. Tenemos personas con tremendos problemas, dolores y hasta en algunos casos amputaciones, es decir, son pacientes pasibles de infecciones muy importantes. Así que los músculos cumplen una función muy importante en el regreso de la sangre hacia el corazón derecho. Así es. Gracias, Fabricio. No, por favor. No sé quién es el alumno que nos preguntó, ¿estaba claro, más o menos claro? ¿Hola? Sí. Ajá, bueno, buenísimo. Bueno. Ahora, bueno, esa es la presión hidrostática. Entonces, la presión hidrostática es del líquido que está quieto y que ejerce presión sobre las paredes. ¿Qué es la presión cinemática? Cinemática tiene que ver con el movimiento. Se representa la presión que el líquido ejercería en virtud de su velocidad contra una superficie perpendicular a la dirección de movimiento. O sea, acá tenemos un tubo y un líquido que se mueve. Si se mueve, y mucho, a una gran velocidad, ya no ejerce presión sobre las paredes,
sino ejerce presión en dirección a la superficie perpendicular, o sea, en esta dirección. Y eso llamamos presión cinemática, o sea, presión producto de la velocidad, o sea, del movimiento. La presión cinemática es un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Acá veíamos, por ejemplo, en la depresión hidrostática, una gran variable que tiene mucha relación con la presión hidrostática es la altura. Acá la que más tiene relación con la presión cinemática es la velocidad. El que hizo esta fórmula, obviamente le quiso dar la importancia que tiene la velocidad aumentándola al cuadrado. O sea, el gran valor que define la presión cinemática es la velocidad. A mayor velocidad, mayor presión cinemática. No tanto la densidad, porque la densidad es un medio de la densidad, pero sí el valor de la velocidad. O sea, quien define básicamente la presión cinemática es la velocidad de ese líquido, de ese fluido. Ahora, si tenemos un tubo y medimos la presión hidrostática, la tenemos contra o sea, es la presión que ejerce el líquido contra las paredes de ese tubo. Eso llamamos presión hidrostática. O sea, si el líquido viaja a baja velocidad, permite que ejerza mucha presión contra las paredes. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos una presión hidrostática de 20 milímetros de mercurio, o sea que es la presión que ejerce este líquido contra la pared. Si yo quiero medir la presión cinemática, utilizo este dispositivo que se llama tubo de Pitot, que mide la presión del líquido que se mueve. O sea, acá lo tenemos en forma perpendicular al movimiento. Y acá tenemos una presión cinemática de 10 milímetros de mercurio. La suma es la presión hidrodinámica, que es la presión hidrostática más la presión cinemática, que es 30 milímetros de mercurio. O sea, la presión total es de 30 milímetros de mercurio, que es la hidrostática más la cinemática. Ahora, ¿qué pasa cuando disminuye el área por donde pasa este líquido? O sea, yo ahora paso a un tubo de menor diámetro. Al pasar a un tubo de menor diámetro y mantener la cantidad de líquido que pasa, si esto aumenta la velocidad, o sea, ahora tiene que pasar el líquido por un orificio mucho menor. ¿Qué hace el líquido? Aumenta su velocidad. Si aumenta su velocidad, disminuye la presión que ejerce contra las paredes, es decir, baja la presión hidrostática. ¿Y cuál aumenta? Aumenta la presión la cinemática, perdón. O sea, al aumentar la velocidad, aumenta la cinemática. Pero la suma es 30 milímetros de mercurio. O sea, tanto acá como en este sector, la suma de la presión hidrostática y presión cinemática se mantiene constante. Y eso es la presión hidrodinámica. O sea, la presión hidrodinámica en cualquier área de un sistema cerrado, en este caso de un tubo, que el líquido pasa en forma de sistema cerrado, la presión hidrostática, es más la presión cinemática es igual a la presión hidrodinámica. Pero la presión hidrodinámica se mantiene constante. Si aumenta la hidrostática, disminuye la cinemática. Si aumenta la cinemática, disminuye la hidrostática. Y eso tiene que ver mucho, bueno, eso es el teorema de Bernoulli, donde acá tenemos que también, similar a lo que hemos visto recién, o sea, tenemos una determinada velocidad, a área mayor, velocidad menor, y eso hace que la presión contra la pared, o sea, esto hace que el líquido ejerza presión contra la pared y suba. Esa es la presión hidrostática. Cuando disminuye el área, aumenta la velocidad. Al aumentar la velocidad, disminuye la presión hidrostática, disminuye la altura de ese líquido y aumenta la cinemática. Y acá de nuevo, cuando vuelve al diámetro anterior, disminuye la velocidad, disminuye la cinemática y aumenta la hidrostática. Pero la presión hidrodinámica se mantiene constante en cada área. Como vemos acá. Es constante. Esto tiene que ver también con nuestro corazón. ¿Por qué? Porque acá cuando entra, esta es la aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Entonces, cuando ingresa la sangre en la aurícula derecha, se llena, o sea, acá tenemos la válvula cerrada, que comunica la aurícula con el ventrículo, y se va llenando de sangre. Cuando se va llenando de sangre en un recipiente cerrado, va aumentando la presión hidrostática. O sea, la pared que ejerce la sangre contra el recipiente, en este caso la aurícula derecha. Llega a un punto que es tanta la presión que ejerce que aumenta que la válvula se abre. Al abrirse la válvula, empieza a pasar sangre de la aurícula al ventrículo.
Y ese aumento de la velocidad al pasar sangre de la aurícula al ventrículo aumenta la presión cinemática. Ahora, a medida que se va llenando el ventrículo derecho, por ejemplo, esto pasa lo mismo que el ventrículo izquierdo, pero este es el caso del ventrículo derecho, se va llenando de sangre. Y a medida que se va llenando de sangre, la presión hidrostática dentro del ventrículo derecho va aumentando. Si va aumentando la presión hidrostática, la velocidad va disminuyendo, la presión cinemática va disminuyendo, hasta que aumenta tanto la presión hidrostática que ejerce mucha presión contra las paredes, incluso contra la válvula, y cierra la válvula entre aurícula y ventrículo. Y cuando lo cierra, esa presión hidrostática que el ventrículo derecho hace que se abra la válvula que va a la sangre del pulmón. Ese es el juego de presiones de hidrostática y cinemática entre aurículas y ventrículos. Pero siempre la presión, tanto hidrostática como cinemática, la suma es la aerodinámica que se mantiene constante. Bueno, vamos a ver otra ley que es la ley de Laplace, que es de tensión. La tensión es el grado de cohesión de una pared, por ejemplo, del caso de un vaso sanguíneo, que es presión por radio, que es Dina sobre centímetro o Newton sobre metro. Esas son las unidades de tensión. Entonces acá tenemos que el líquido, en este caso, bueno, el fluido, en este caso la sangre, ejerce presión contra las paredes del vaso sanguíneo, y ese aumento de la presión genera que aumente la tensión en las paredes. Es como cuando inflamos un globo. O sea, un globo muy tensionado, cuando le ponemos tanta presión de aire adentro, que está como apenas le tocamos se puede explotar. O sea, esa es la tensión de las paredes del globo, en este caso la tensión de las paredes del vaso sanguíneo. A medida que aumenta la presión interna, aumenta la presión contra las paredes, y eso hace que aumente la tensión y que se pueda llegar a romper. En el caso que sea como en el caso de un vaso sanguíneo, la tensión es presión por radio. Cuando es una esfera, por ejemplo, un alveolo, la tensión es presión por radio sobre 2. Pero este es el que vamos a utilizar nosotros porque estamos hablando de vaso sanguíneo. Es tensión igual a presión por radio. Al aumentar la presión, aumenta la tensión. Pero al aumentar el radio, también aumenta la tensión. Supongamos que tenemos un globo con poco aire. Si nosotros lo estiramos al globo, o sea, aumentamos el radio, sin aumentar la presión, también lo podemos romper. Aumentar tanto la tensión que lo rompemos. En un vaso sanguíneo, sí. Por eso está mal decir presión arterial. Claro, no, está mal decir tensión arterial. Ah, tensión arterial. Lo que nosotros medimos es presión. O sea, en realidad decimos tensiómetro, y en realidad no estamos midiendo la tensión arterial, sino estamos midiendo la presión arterial. La presión Pero bueno, sanguínea, claro. Exactamente, medimos la presión que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos. Eso. Pero bueno, por uso y costumbre se sigue hablando de tensiómetro, pero correctamente sería presión. O sea, profe, mediríamos la presión hidrostática. Exactamente, medimos la presión hidrostática, la presión que ejerce la sangre contra las paredes del vaso sanguíneo, ¿no? Bueno, supongamos acá tenemos este es el vaso sanguíneo, y la presión, que es la presión que ejerce la sangre contra la pared, que es Dina sobre centímetro cuadrado, por el radio. Este vaso se puede romper, por ejemplo, si aumenta mucho la presión arterial, puede aumentar tanto la tensión que el vaso se rompe. Hubo un caso que, por ejemplo, ¿cómo puede aumentar la presión? Un caso de un chico, me contaron una vez, de 15 años, que tenía un aneurisma, que no es muy difícil a veces detectar aneurismas porque se tiene que hacer un escaneo de vasos sanguíneos para detectarlos, pero este chico tenía un aneurisma cerebral, 15 años, y ¿cómo aumenta la presión hidrostática? Si yo aumento, digamos, la distancia entre o sea, si yo aumento, digamos, dijimos recién con las varices, la distancia entre el corazón y los tobillos, por la distancia que se aumenta la columna de sangre en ese tamaño y aumenta la presión hidrostática. Normalmente los vasos sanguíneos cerebrales tienen menor presión, obviamente, que a nivel del corazón, por una cuestión cuando uno está parado, ¿no? Pero este chico hizo la vertical, o sea, se hizo la vertical contra una pared, y eso hizo que la presión hidrostática del vaso sanguíneo, la presión arterial, aumentara mucho,
y al aumentar mucho la presión, aumentó mucho la tensión y se rompió el vaso sanguíneo y se murió. O sea, tuvo un aneurisma cerebral que no lo pudieron revertir. Por haber hecho la vertical en este caso, por haber tenido un aneurisma que no lo habían detectado. Pero digamos, esto es el aumento, la rotura de los vasos sanguíneos, en lo que llamamos aneurismas, puede ser, obviamente, generalmente si la persona tiene un episodio de aumento de presión arterial, le aumenta la tensión de ese vaso sanguíneo y se le puede romper. El más difícil y más de poder, digamos, salvar son los aneurismas cerebrales, porque aumenta, digamos, el vaso sanguíneo tiene como una pancita, y esa pancita hace que tenga el radio aumentado. O sea, si tiene el radio aumentado, tiene la tensión aumentada, y si yo encima tengo un episodio de presión arterial alta, o sea, presión por radio aumentado, aumenta muchísimo la tensión y el aneurisma se rompe, generando, en algunos casos, trágicamente, finales trágicos, ¿no? Bueno, eso, veamos lo que se llama el número de Reynolds, que es el que tiene que ver con cuando el flujo es laminar o es turbulento. ¿Qué significa cuando el flujo es laminar o turbulento? Generalmente, si ustedes en Villa María, por ejemplo, que tienen un río muy lindo que es de llanura, los ríos, cuando son de llanura, viajan a muy baja velocidad generalmente, y es muy difícil escuchar el río. ¿Sí? Uno no escucha el ruido del agua, a veces en ríos de llanura. ¿Cuándo escucha el río? Cuando son de montaña. ¿Por qué? Porque hay declive, aumenta la velocidad y eso genera que el líquido se genere una turbulencia. Y esa turbulencia es la que nosotros escuchamos. Es decir, si un fluido nosotros alrededor nuestro no escuchamos el aire. ¿Cuándo escuchamos el aire? Cuando aumenta su velocidad y pasa, por ejemplo, a través de una rendija. Decimos, ese es el ruido, el ulular del viento, del aire. ¿Por qué? Porque aumentó su velocidad, pasó a través de un orificio mucho más pequeño y eso generó que se genere una turbulencia. Y esa turbulencia genera un sonido. Cuando ustedes ausculten los pulmones de un paciente, van a escuchar, o sea, si lo colocan el estetoscopio en los pulmones, no van a escuchar. Generalmente dice, bueno, tosa, diga 33, es decir, y cuando escuchan ruidos pulmonares porque hay algo es raro, algo está pasando ahí que está generando algún ruido en el aire que no debería escucharse, muchas veces. Y cuando ustedes escuchan el latido del corazón, por ejemplo, cuando ponen un estetoscopio, es porque está generando una turbulencia a la salida del ventrículo izquierdo, y eso es lo que están escuchando, entre otras cosas. O sea, nosotros escuchamos el fluido cuando este genera una turbulencia. Si no hay turbulencia, el sonido del fluido no se escucha, como no escuchamos el sonido del aire a nuestro alrededor, a no ser que haya viento. Y cuando hay viento es porque hay aumento de la velocidad, y al haber aumento de la velocidad hay turbulencia. Entonces, el número de Reynolds me mide cuando un flujo de un fluido es laminar o es turbulento. Generalmente esto es un número adimensional. ¿Qué quiere decir adimensional? No tiene unidad, pero tiene un valor. O sea, el número de Reynolds es centímetro por gramo sobre centímetro cúbico por centímetro sobre segundo, sobre DINA por segundo sobre centímetro cuadrado, y el número de Reynolds cuando me da menor o igual a 2100, el flujo se dice que es laminar, o sea que se mueve lentamente como si fueran láminas, y cuando aumenta entre 2100 y 10.000 el flujo está en transición, o sea puede ser laminar y algunas veces turbulento, y mayor de 10.000 es un flujo turbulento. Estos son los valores que tiene que tener con el número de Reynolds para decir si un flujo es laminar o turbulento. Acá vemos en esta figura cuando es laminar, cuando se mueve como si fueran láminas, sin producir, en el caso de ninguna turbulencia. Ahora, cuando yo aumento la velocidad de este flujo, aumenta la posibilidad de generarse una turbulencia en ese líquido. Walter. Sí. Sí, te quería decir con respecto al ejemplo que pusiste con respecto a la auscultación pulmonar, le quería adelantar a los chicos, algo que por supuesto van a ver en semiología, pero en la técnica, si ustedes colocan un estetoscopio sobre los campos pulmonares para ocultar la respiración, escuchar lo que se llama el murmullo vesicular, si el paciente respira tranquilo, por la nariz no van a escuchar prácticamente nada. La técnica incluye la toma de una enorme bocanada de aire, que es justamente lo que está hablando Walter, es decir, aumentamos la velocidad, en este caso por presión negativa del pulmón,
el paciente toma una enorme bocanada de aire con gran velocidad y ahí logramos escuchar algo, ahí es donde escuchamos una turbulencia, que nosotros lo producimos para ver si entre medio de eso, aparte de aire, escuchamos algún moco, para ver si hay algún ruido neumónico o bronquial. Buenísimo, gracias Fabricio. Eso está bueno, todas estas cosas, porque lo que nosotros siempre queremos ver con los profes es que ustedes vean que todo lo que la biofísica no es algo solamente de números, sino todo esto se traduce en la clínica de los pacientes. O sea, no es una cuestión solamente de, obviamente ustedes no van a estar haciendo una fórmula para ver si el flujo del paciente es laminar o turbulento, pero sí sirve para trasladarlo a la situación clínica. Por eso es importante todo este tipo de charlas, sobre todo con quienes tienen más experiencia, como el caso de Fabricio u otros que son estudiantes de medicina, para ver esto, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que es, o sea, todo esto tiene que ver mucho con lo que llamamos biofísica o la parte de hidrostática y hidrodinámica en general. Vamos a pasar a la hemodinámica, que es la aplicación de todas estas leyes a la sangre y a los vasos sanguíneos. Acá tenemos que ver algunas cuestiones que son diferentes. Si ustedes se han fijado, o se recuerdan, muchos de los nombres que hemos visto de leyes de la hidrodinámica, hidrostática, etcétera, etcétera, Poiseuille, Bernoulli, Pascal, etc., son todos franceses. ¿Por qué son franceses? Porque de repente a Francia se le dio por estudiar esto. No, lo que pasa es que la revolución industrial, una de las partes de la revolución industrial, se dio en Francia, y sobre todo el estudio de los líquidos, de los vapores para las industrias. O sea, para empezar las fábricas que fabricaban tejido, etcétera, empezaron a ver el fenómeno del vapor, de las máquinas de vapor, etcétera, etcétera. Poiseuille, Bernoulli, Pascal, en realidad eran investigadores de cómo se movían estos líquidos que generaban presiones para poder mover aparatos, máquinas, y ahí empezaron a estudiar lo que llaman las leyes de hidrostática y hidrodinámica. Ahora, tenemos que tener claro primero que la sangre no es un líquido, es un tejido que tiene particularidades obviamente diferentes a un líquido y a un gas, y que no se mueve por caños que son constantes, sino que se mueven por distintos tipos de caños, que son venas y arterias, y a su vez dentro de cada una de ellas distinta estructura histológica y distintos diámetros. Esto para tener en claro que no es un traslado, digamos, automático de las leyes de la hidrostática y la hidrodinámica, pero sí nos permite entender en general cómo se comportan los vasos sanguíneos y cómo se comporta el sistema circulatorio. Digo, pero esto para tenerlo en cuenta, porque Poiseuille, Bernoulli y Pascal no estudiaron el ser humano, estudiaron máquinas. Hemos trasladado hacia el ser humano tratando de entender en general cómo funciona el sistema circulatorio, siempre teniendo en cuenta las particularidades del ser humano, por supuesto. Bueno, acá ustedes lo saben, o sea, todo el sistema circulatorio tiene un corazón, los vasos sanguíneos, es un sistema cerrado de arterias y venas, que acá tenemos la dirección del flujo va de arteria a venas, la estructura histológica de arteria y vena es claramente diferente, las arterias son mucho más gruesas, tienen músculo liso, tejido conectivo, con un diámetro mucho menor que las venas. Las arterias se llaman vasos de presión, son las que mantienen la presión sanguínea, por eso son mucho más rígidas en su movimiento. En cambio, las venas son mucho más finas, si uno lo ve histológicamente, y se llaman vasos de contención. La mayor cantidad de sangre en el cuerpo está en venas, no en arterias, porque es donde se almacena mayor cantidad de sangre, porque son vasos más de contención y se mueve la pared de las venas mucho más, laxas que las paredes de las arterias. Entonces, repito, las arterias son vasos de presión, son las que mantienen la presión sanguínea, y las venas son vasos de contención, que son donde hay mayor cantidad de sangre que contiene el cuerpo. La circulación de la sangre asegura la adecuada provisión de nutrientes, oxígeno y hormonas a todas las células del organismo, transporta a los órganos excretorios los productos de desecho resultantes del metabolismo y asegura en los animales homeotermos, nosotros, el transporte de calor e interviene en los fenómenos de regulación térmica. Es muy importante. En el caso de nosotros, ustedes saben que hay animales que se llaman homeotermos, como que nosotros regulamos nuestra propia temperatura, y lo que se llaman animales ectotérmicos o poikilotérmicos, que son los que dependen de la temperatura externa, en el caso de los reptiles. O sea, los reptiles no regulan su temperatura, sino que dependen del ambiente, fundamentalmente.
O sea, si hace frío no se mueven y si hace calor se empiezan a mover. Los mamíferos tenemos la ventaja de manejar nuestra propia temperatura y hace que, pero eso nos lleva el gasto de mucha energía que para mantener 37 grados nuestra temperatura corporal. Eso genera que, bueno, que la sangre transporta calor en todos los fenómenos de regulación térmica. El sistema de tubos que conforma el sistema circulatorio, tenemos un área sistémica, que es el que lleva sangre a todo el cuerpo, y la pulmonar, que es la que lleva a los pulmones. Estas son cuestiones de anatomía que ustedes saben mejor que yo. Acá tenemos cómo está la disposición del sistema circulatorio en el ser humano. La sección de una arteria es menor que la sección de la aorta. La sección total de la arteria, dada por la sumatoria de las áreas de sección de toda la arteria, será mayor que el área de sección de la aorta. Es decir, si nosotros tomamos, por ejemplo, el diámetro transversal de la aorta es 2,5 centímetros cuadrados. Pero, por ejemplo, si nosotros sumamos cada diámetro de cada capilar, tenemos un diámetro de 2.500 centímetros cuadrados. Las venas 250, las venas pequeñas son de 80 y las venas cava de 8 centímetros cuadrados. Es decir, cuando en el cuerpo humano, en el ser humano, circula alrededor de un promedio, en una persona adulta de 70 kilos, más o menos 5 litros de sangre. Tenemos 5 litros de sangre. Eso pasa por la aorta y pasa por todos los capilares. No quiere decir que pasa 5 litros de sangre por cada capilar, pero sí pasa por la suma de todos los capilares. O sea, si yo tomo las capilares y sumo cada diámetro de cada capilar, tenemos un diámetro, una sección transversal de 2.500 centímetros cuadrados, un tubo grande. Entonces, si a menor diámetro, como en el caso de la aorta, mayor velocidad, a mayor diámetro, a diámetro total, es menor velocidad. Es decir, si no puedo tomar un capilar individual porque es muy chiquito. Debería, si uno tiene, como veíamos recién cuando veíamos Bernoulli, al disminuir el área aumenta la velocidad. Por lo tanto, la velocidad en cada capilar debería ser altísima y no habría tiempo ni siquiera para ningún intercambio entre la sangre y la célula. Pero la velocidad en los capilares es menor que en la aorta. ¿Por qué? Porque tenemos que sumar el diámetro de cada capilar generando como si fuera un tubo grande. Y ese tubo grande tiene una menor velocidad que en el tubo más pequeño, que es la aorta. O sea que la velocidad en los capilares disminuye. Entonces, los distintos órganos irrigados por la circulación general están dispuestos en paralelo con respecto a la aorta y las venas cava. Lo mismo ocurre en la circulación pulmonar con los pulmones y sus lóbulos con respecto a la arteria pulmonar y las venas pulmonares. O sea que tenemos los órganos que están en paralelo. Ustedes saben qué fenómeno biofísico tiene que ver que sea en paralelo o en serie. ¿Se acuerdan cuando vieron circuitos eléctricos? No sé si se acuerdan, pero la resistencia cuando están en serie, o sea, una tras de otra, aumenta la resistencia total. En cambio, cuando están en paralelo, disminuye. O sea que hay menor resistencia al pasaje de sangre en los órganos que están en paralelo que si estuvieran en serie. Y eso hace que aumente el caudal. Bueno, en el caso de la hemodinamia dijimos, bueno, ¿qué es el caudal? El corazón actuando como una bomba mecánica impulsa la sangre por la aorta. El volumen de sangre que pasa en un minuto por la aorta es un flujo caudal y como tal se podría medir en cualquiera de las unidades siguientes. O sea, caudal dijimos que era volumen sobre tiempo. Centímetros cúbicos sobre minuto, centímetros cúbicos sobre segundo, mililitros sobre minuto, litros sobre minuto, etc. El corazón es una bomba que expulsa la sangre siguiendo ciclos o latidos formados por la diástole, periodo en el cual la sangre ingresa al corazón, y la sístole en el cual es expulsada. Estos ciclos se repiten con una frecuencia de unos 80 latidos por minuto, en reposo hasta más de 180 por minuto durante el ejercicio. O sea, sístole, contracción, diástole, relajación. El gasto cardíaco, que es el volumen sistólico, o sea, la cantidad de sangre que por cada sístole, por la cantidad de latidos. O sea, por cada sístole más o menos se expulsan 62,5 mililitros en cada latido. Si lo multiplicamos por el total de latidos, que son 80 en una situación normal, más o menos me da 5.000 mililitros por minuto. O sea, 5 litros de sangre por minuto pasan por el corazón. Obviamente esto es un promedio, ¿no? Bueno, ¿qué necesita este caudal de líquido real para circular en el sistema cerrado en el cual debe vencer resistencias? ¿Necesita presión? ¿Necesita gradiente de presión? ¿O qué es la presión? Lo que necesita es gradiente de presión. Tiene que haber diferencia de presión entre el lado arterial y el lado venoso
para que la sangre circule. Si no hay gradiente de presión, o sea, no hay diferencia de presión entre ambos puntos, no hay circulación sanguínea. Entonces, la presión es una magnitud y es fuerza sobre área, que eso ya lo dijimos recién, o sea que vivimos fuerza sobre área, que es Dina sobre centímetro cuadrado, Newton sobre metro cuadrado, etc. Y acá tenemos las unidades que habíamos visto recién cuando vimos la parte de hidrostática. Entonces, la presión arterial es una medición de la fuerza que se aplica sobre las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea sangre a través del cuerpo. Eso es lo que vimos recién. Está determinada esa presión por la fuerza y el volumen de sangre bombeada, el tamaño y la flexibilidad de las arterias. O sea, esto es algo importante porque la flexibilidad de las arterias, al hacerse cada vez menos flexible con la edad, o sea, nosotros a medida que vamos aumentando, o sea, nosotros tenemos que la flexibilidad de las arterias va disminuyendo con la edad. Por eso, normalmente, la presión arterial va aumentando con los años, en la mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque la flexibilidad de las arterias se va haciendo cada vez menor. O sea, pierde flexibilidad, aumenta la presión arterial. Esta presión arterial también cambia continuamente, depende de qué, de la actividad. O sea, si yo le tomo la presión arterial a una persona que acaba de hacer ejercicio, obviamente la va a tener alta. La temperatura, no es lo mismo si hace frío que si hace calor. Los hipertensos tienen problemas en la época de frío porque las arterias se contraen, hay vasoconstricción y eso hace que aumente la presión. En cambio, los que son hipotensos, o sea, presión baja, en el verano, hay vasodilatación, la presión baja aún más y eso hace que tengan problemas los que son hipotensos, ustedes lo han visto, parece que se arrastran porque se le baja mucho la presión en algunos casos. La dieta, el alimento también, si son dietas picantes o no. El estado emocional, el estrés, por ejemplo, una persona que ha sufrido un problema emocional y le tomamos la presión, obviamente la va a tener la mayoría elevada. La postura, el estado físico, los medicamentos, son todos estos factores que intervienen en la presión. Por eso es importante cuando uno toma la presión arterial a una persona, ¿en qué estado está? O sea, es importante que la persona se tranquilice, lo sentemos, charlemos un ratito. ¿Qué sé yo? Si la persona se acaba de pelear en la puerta con todo el auto y entra y le tomó la presión, seguramente la tenga alta. Y no es porque sea hipertenso, sino porque está en un estado emocional alterado. O si hace mucho frío, si hace mucho calor, qué medicamentos toma también. Si todas estas cosas que se llama la clínica del paciente es importante, por eso tranquilizarlo a la paciente, no tomárselo inmediatamente, sino que se relaje después de 5 o 10 minutos, recién tomar la presión. ¿Cuáles son los grados de presión arterial normales? Digamos, son normativas internacionales. La hipotensión es cuando una persona tiene una presión sistólica menor a 80 o la diastólica menor de 60. Una normal sistólica es entre 80 y 120 y una diastólica entre 60 y 80. El prehipertenso, o sea, aquel que está en el umbral para ser hipertenso, tiene una presión arterial entre 120 y 139 o una diastólica entre 80 y 89. Cuando es hipertensión grado 1, entre 140 y 159, o una diastólica entre 90 y 99. Hipertensión grado 2 superior a 160, o diastólica superior a 100. Y una crisis hipertensiva, cuando ya hay una emergencia, es superior a 180 o superior a 110 en la diastólica. Todo esto hay que valorarlo también en cada circunstancia. Estos son términos generales, porque no es lo mismo una persona de 80 años que tenga 130 de presión que un niño que tenga 130. O sea, que esto hay que valorarlo también en cada situación. Profe, sí. Eso lo sería midiéndolo en reposo, ¿o no? Claro, sí, seguro. Por eso, teniendo todo en cuenta lo que decíamos anteriormente, ¿no? Obviamente no una persona que acaba de hacer, qué sé yo, ejercicio. No, claro, todo esto es en reposo. Ya vamos a ver algunas condiciones. Bueno, ¿con qué lo medimos? Generalmente lo medimos con se llama un sistema, un tensiómetro, como decíamos recién. En realidad lo que medimos es presión arterial, el tipo anaeroide, que es el más utilizado. La mayoría de los que tienen, sobre todo enfermeras, enfermeros, los que están habituados a tomar la presión mucho por día, prefieren la mayoría de este tipo de tensiómetro o elemento que mide presión. Los dispositivos, el brazalete que le colocamos al paciente se llama brazalete de Riva-Rocci, es el nombre, digamos, de marca adecuado. Este relojito que es el manómetro se llama esfingomanómetro, y esta que tenemos la pera, que es la que infla o desinfla también ese brazalete.
Otros son los digitales, que algunos no confían mucho porque dicen que se descalibran mucho, que no son tan exactos como los de tipo aneroide. De lo que uno sabe o que ha escuchado y le dicen siempre las enfermeras o enfermeros que están habituados a tomar mucho, la mayoría prefiere el tipo aneroide. Bueno, ¿cómo tomamos la presión arterial? Bueno, le colocamos el esfingomanómetro en el brazo generalmente izquierdo. Y acá, bueno, esto en realidad no debería ser porque esto ya no se utiliza más, pero acá tenemos un relojito, acá inflamos el brazalete y colocamos el estetoscopio en la arteria braquial, aquí, y eso hace que, ¿qué producimos, perdón, cuando estamos inflando el brazalete? Lo que hacemos es ocluir el vaso sanguíneo que viene por acá, por el brazo. Entonces, al ocluir, no dejamos que pase sangre. Y cuando empezamos a desinflar, lo que hacemos es hacer cuál es la presión. El primer ruido que escuchamos es cuando la sangre puede vencer con la presión que tiene esa oclusión. Y eso es lo que llamamos presión sistólica. A medida que vamos desinflando, vamos escuchando el latido que se va haciendo cada vez más sordo, y cuando ya no escuchamos nada, es cuando el flujo de la sangre pasó de turbulento a laminar y ya no escuchamos. Y eso es lo que llamamos presión diastólica, o presión sistólica alta y presión diastólica baja, o la máxima y la mínima también le dicen. Hay algo que se llama eje flebostático, que es un eje imaginario que pasa por el cuarto espacio intercostal derecho, que es, si una persona está de pie, ese eje flebostático me marca el nivel 0 de la presión de la aurícula derecha. ¿Qué quiere decir 0? Cuando una persona está de pie, ese eje flebostático me marca que la aurícula derecha tiene la misma presión que la presión atmosférica. O sea, no es que hay presión 0. Si hubiera presión 0, yo corto y desaparezco adentro del corazón. O sea, no hay presión 0 absoluta, sino que es la presión igual que la presión atmosférica. Si yo bajo, o sea, a medida que bajo del eje flebostático hacia los pies de una persona parada, la presión arterial va aumentando. ¿Por qué aumenta? Porque aumenta la presión hidrostática, porque aumenta la columna de sangre, la altura de la columna de sangre que está sobre ese punto. O sea que si yo le tomo la presión a una persona en los tobillos parada, va a ser mucho mayor que si se la toma a nivel del brazo izquierdo o derecho. Si yo se la tomo para arriba en una persona parada, la presión cerebral es menor que la presión que tenemos a nivel de la aurícula derecha. Se dice que es negativa. Ahora, si la persona está acostada, la presión se iguala en cualquier parte, porque está todo a la misma altura. Entonces, a una persona se le puede tomar la presión en el dedo, en el caso que esté internada, que esté en una síntoma de terapia intensiva, siempre y cuando el brazo esté a la misma altura del cuerpo. Si el brazo se cae o lo subo, la presión va a cambiar. Entonces la persona tiene que mantener el brazo a la misma altura del cuerpo y ahí sí tenemos la presión igual en todo el cuerpo porque todo está a la misma altura. ¿Por qué? Por presión hidrostática, todo lo que está a la misma altura tiene la misma presión. ¿Cuál es la técnica para medir presión sanguínea? El paciente debería estar sentado, haber descansado durante 5 minutos y apoyar el brazo al nivel del corazón. Debería utilizarse un manguito. ¿Por qué a nivel del corazón? Esto para que quede claro. Nosotros estamos tomando la presión arterial, en realidad lo que estamos extrapolando es la presión que sale la sangre a nivel del ventrículo izquierdo. O sea, cuando decimos que la sangre tiene una presión de 120 milímetros de mercurio, de 120, estamos diciendo que el ventrículo izquierdo cuando se contrae, expulsa la sangre del ventrículo izquierdo a 120 milímetros de mercurio. Ahora, no podemos abrir el corazón para medírselo directamente. Lo que hacemos es tomar a la misma altura del ventrículo izquierdo en el brazo izquierdo, colocamos un mango y como el brazo izquierdo en ese lugar está a la misma altura aproximadamente el ventrículo izquierdo y todo lo que está a la misma altura por presión hidrostática tiene la misma presión, extrapolamos que la presión sistólica es de 120 milímetros de mercurio o mayor o menor. Entonces, ¿por qué? Porque lo colocamos a la misma altura del ventrículo izquierdo. Por eso tomamos del lado izquierdo del corazón del paciente, podemos tomar externamente la presión arterial. Para tomarlo, ¿qué pasa con la presión arterial del lado derecho? De la aurícula derecha o la aurícula izquierda, la aurícula derecha o el ventrículo derecho. Tenemos que hacer otro sistema
que ya es invasivo para tomar las presiones intracardíacas del lado derecho. ¿Está claro esto? Entonces, ¿por qué decimos que el ventrículo, que es presión sistólica de 120 y diastólica de 80 o 90? Porque estamos extrapolando la presión que tiene el corazón cuando se contrae y se relaja. ¿Por qué lo podemos extrapolar? Porque está a la misma altura del brazo izquierdo. Todo lo que esté a la misma altura tiene la misma presión hidrostática, que es la que estamos tomando. Bueno, debería utilizarse un manguito de presión de un tamaño adecuado y la cámara de aire debería rodear casi o completamente. Esto hay que tener mucho cuidado también cuando son niños, por ejemplo, cuando son personas muy, muy obesas, brazos muy grandes, que tengamos un brazo adecuado, el brazalete adecuado. Los pacientes no deberían haber fumado o ingerido cafeína durante los 30 minutos anteriores a las mediciones. El café y el fumar hace que aumente la presión arterial. Las mediciones deberían tomarse con un esfingomanómetro, o sea, lo que veíamos recién, el relojito, un manómetro aneroide recientemente calibrado. O sea, todo que esté, cada tanto hay que llevarlo para que lo calibren, porque se descalibran fácilmente a veces. Deberían registrarse tanto la presión sanguínea sistólica como la diastólica, la máxima y la mínima que le decimos. Y la fase 5 de Korokov, desaparición del ruido, debería utilizarse para la lectura diastólica. Vamos a ver qué es la fase o ruidos de Korokov. Debería hacerse un promedio de 2 o más lecturas separadas por 2 minutos y tomarse más si difieren en más de 5 milímetros de mercurio. O sea, está bueno hacerle 1 o 2 mediciones y hacer un promedio. ¿Cuáles son los ruidos de Korokov que recién acabo de nombrar? Y con esto terminamos la clase. Los ruidos de Korokov son los ruidos que nosotros escuchamos a tomar la presión sanguínea. Por ejemplo, la medición de la presión sanguínea por auscultación se basa en los ruidos producidos por los cambios en el flujo sanguíneo, denominados ruidos de Korokov. Los ruidos son turbulencia. Repito, para que haya turbulencia, tiene que haber aumento de la velocidad. ¿Cómo hacemos para aumentar la velocidad en el vaso sanguíneo? Lo cerramos. Lo cerramos y después lo abrimos de a poquito. Al abrirlo de a poquito, el diámetro por donde está pasando la sangre ahora es menor que antes. Por lo tanto, aumenta su velocidad y produce un ruido. O sea, produce una turbulencia. Entonces, la fase 1 de los ruidos de Korokov es el nivel de presión en el que se oyen los primeros golpes de sonido leve y claros que aumentan a medida que el manguito se deshincha. O sea, nosotros tenemos cerrado y no escuchamos nada por el estetoscopio. Lo empezamos a abrir y aumenta un poquito el diámetro y empieza la sangre a pasar a mucha velocidad. Y eso se genera una turbulencia y eso es el primer ruido que escuchamos, que es la presión sistólica. Perdón, lo tomamos como presión sistólica. A medida que vamos desinflando, digamos, el brazalete, pasamos a la fase 2, que se va deshinchando cada vez más el manguito y el diámetro del vaso sanguíneo va aumentando, por lo tanto la velocidad de la sangre va disminuyendo y se va disminuyendo la turbulencia, por lo tanto vamos escuchando cada vez más apagado el latido. La fase 3, un periodo en el cual los sonidos son más nítidos, aumenta su intensidad. La fase 4, cuando se hace un amortiguamiento del sonido claro y abrupto. Y la fase 5, que es en el nivel de presión en el que se oye el último sonido, punto de referencia a la presión sanguínea diastólica. O sea, acá pasó de un flujo turbulento en la fase 1, 2 y 3 a un flujo laminar en la fase 5. Y cuando pasó a la fase 5 en flujo laminar, dejamos de escuchar. Y eso lo tomamos como presión diastólica o mínima. Esto hay que tener según, tomo la presión, pero yo a lo sumo escucho la fase 1 y la fase 5, o sea, la presión sistólica y la fase 1 donde hay el primer latido se escucha claramente y escuchamos que vamos disminuyendo lentamente. Los que tienen muy buen oído y mucha experiencia escuchan las 5 fases, pero la mayoría con que tomemos la fase 1 y la fase 5 es suficiente para tomar la presión sistólica y la diastólica, o sea, la mínima y la máxima del paciente. Bueno, hasta acá llegamos, no quiero seguir abrumándolo con información. ¿Alguna pregunta? No sé si ha sido claro. Ninguna pregunta, profe. Dale nomás. Todo claro. Bueno, buenísimo. ¿Pregunta? ¿No? En realidad, Cristian. en realidad lo anterior que dijo, se dice que la verdadera diastólica es en la fase 4 de Korokov. Sí. Es cuando existe un leve cambio antes de que deje de sentirse el latido. Sí, pero digamos, sí, o sea, eso pues
los que, digamos, están mucho en la práctica, digo, pero en general se toma como la sin como la diastólica, pero sí, claro, Sí, cuando sí. empieza a desaparecer, sí, seguro. Es como una cuestión más fina. Fabricio, vos que tenés mucha práctica en esto. Sí, todo viene allá del médico militar ruso, Korokov, que cuando los estudió lo hizo a nivel científico. Están las 5 fases. Las 5 fases siempre uno los repasa y los ve. En la parte práctica nos interesa el primero y el quinto, digo, para que quede claro. Es decir, cuando aparece el ruido y cuando desaparece el último, esa es la sístole y la diástole. En forma práctica es eso. Bueno. ¿Listo? No sé si hay alguna otra cosa, si no, se vemos. Gracias, profe. No, por favor, gracias a ustedes. No se Espero preocupen, haber sido- en la parte práctica, Sole, no es en el que viene, vamos a hacer un repasito bien sobre la técnica de toma de presión, así que no se preocupen. Sí, en la que viene. Solamente un asomo a la cuestión de esto. Ustedes en lo práctico lo van a volver a ver, solamente para ya más o menos tengan algunas ideas de lo que van a ver, nada más. La clase siguiente seguimos con hemodinamia, así que todo lo que tengan, lo ven a esto, repasen, vean, y todas las preguntas, no hay ningún problema en la clase que sigo, sino con los profes, así que con los otros profes. Espero haber sido claro y que se haya entendido. Cuídense mucho y nos vemos, tienen media horita para tomar su mate y descansar un ratito. Rehidratarse. Rehidratarse. Bárbara. Gracias, profe. Chao, chao. Gracias, profe. Nos vemos. No, por favor, que anden muy bien. Chao, chao.